Buen día, soy Jessica García, soy del grupo de análisis de la problemática urbana del grupo 5AM12 y bueno, voy a presentar las características de Iztapalapa. Vamos a empezar con las características territoriales. La extensión de Iztapalapa es de 11.667 hectáreas. Esta delegación se va a encontrar al oriente de la Ciudad de México. Va a colindar con las alcaldías de Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, que estas a su vez van a colindar con el Estado de México, con los municipios de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. Continuando con el medio físico natural, empezaremos un poco con la topografía. La topografía de Iztapalapa va a contar con un 95% de su superficie con áreas planas y semiplanas, y el otro 5% va a tener unas áreas con pendientes. Esto se va a deber a que en Iztapalapa se cuenta con 3 cerros. Está el Cerro de la Estrella, el del Peñón y la Sierra de Santa Catarina. Pasando al suelo y la geología de Iztapalapa, se va a contar con los 3 tipos de suelo marcados en el reglamento de construcción. Va a ser el suelo tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que va a significar un suelo de lomeríos, de transición y lacustre. Como observamos en el mapa, van a estar marcados 3 tipos de colores. Amarillo. El amarillo más pálido va a representar la zona lacustre de la delegación. El siguiente, un amarillo un poco más oscuro, va a ser la zona de transición. Y en el tercero, que van a ser unos puntos anaranjados, son donde existe el suelo de lomerío. Y esto, como expliqué, va a ser debido a los cerros que existen dentro de la alcaldía. En este corte se va a representar la sección geológica de la Cuenca de México, en donde se va a ubicar el Cerro de Iztapalapa, el Peñón de los Baños y el Peñón del Marqués, donde se va a observar un mayor suelo lacustre. Pasando al clima de Iztapalapa, vamos a contar con los valores que se tienen registrados del año pasado, que sería 2018. Iztapalapa va a ser una alcaldía que tenga una temperatura promedio entre 18 y 20 grados, lo que va a ocasionar que se genere un estado de confort, ya que no va a tener un clima extremo de calor ni de frío. En la siguiente tabla podemos ver que el mes más caluroso de la alcaldía fue el mes de abril, alcanzando una temperatura de 27.5 grados. El mes más frío se alcanzó en diciembre con una temperatura de 3.1 grados. También en la gráfica podemos observar la precipitación pluvial, dependiendo del mes del año. En los primeros 4 meses no existe una precipitación pluvial alta, pero cuando llega el tiempo de verano se va a tener un despunte aquí en el mes de junio. El mes más seco va a ser febrero, con una precipitación pluvial de 6 milímetros de lluvia, y la mayor parte de precipitación aquí, como dije, cayó en julio, promediando 130 milímetros de precipitación. Pasando a la parte de hidrología, Iztapalapa no va a contar con ningún río, lago o laguna. Sin embargo, va a colindar con 3 ríos importantes. El más importante de todos va a ser el lago de Texcoco, que se encuentra en esta zona, el lago de Xochimilco y el de Cuamanco. En su flora vamos a contar con pirules comunes, maleza de temporal, árboles de eucalipto y pino casuarina. Con la parte de fauna vamos a contar con pichones, palomas y canarios. Pasando a la parte de población, de acuerdo con el último censo que se tiene registrado en 2005, Iztapalapa cuenta con una población de 1.880.888 habitantes, lo que va a representar el 20% de la población de la Ciudad de México. Si lo comparamos con una densidad bruta, tendremos que Iztapalapa tiene 156 habitantes por hectárea, lo que va a ser muchísimo mayor comparada con la densidad bruta de la Ciudad de México,
que va a ser de 119 habitantes por hectárea. En el siguiente mapa podemos apreciar más la densidad poblacional de Iztapalapa. El color más oscuro va a representar pues las zonas más densas, que van a ser las que colindan con el Estado de México, teniendo un poco más libre la parte que colinda con Coyoacán, Tlalpan y Azcapotzalco. Pasando a los riesgos y la vulnerabilidad, Iztapalapa va a contar con un riesgo medio en fallas y fracturas, riesgo sísmico, deslizamiento de laderas y derrumbes, teniendo con una alta clasificación de riesgo a los hundimientos y a la inundación. Ahora les hablaré un poco de las características urbanas. Hablando un poco de la estructuración urbana, Iztapalapa tendrá un ordenamiento distribuido en corredores de integración y desarrollo, corredores de financiamientos y turísticos, corredores de desarrollo y movilidad, corredor ambiental y recreativo, zonas de intervención estratégica y zonas de equipamiento social y centros de barrio. La propuesta de estructuración de la alcaldía va a estar basada en el concepto hacia un nuevo orden urbano, el cual pretende sumar los esfuerzos de cada actor de desarrollo para lograr que la ciudad se convierta en un espacio de integración social. Este va a estar dirigido por elementos fundamentales que van a ser la equidad, la sustentabilidad y la competitividad. Pasando a la parte de equipamiento, en la parte de educación, Iztapalapa va a contar con dos elementos grandes, que va a ser la FES Zaragoza de la UNAM y la UAM Iztapalapa. Con base en la tabla anterior, se observa una sobrepoblación en los planteles localizados dentro de la demarcación respecto a los índices de la Ciudad de México. A nivel primaria se refleja una saturación del 21%, secundaria con un 20% y los planteles de nivel profesional medio con 6%, los bachilleratos con un 23%. A nivel bachillerato se satisface el 11% de la demanda con una alta participación de la iniciativa privada que va a atender a 17,023 alumnos, lo que representa el 43% del total. Aún así, la mitad de la población estudiantil de Iztapalapa acude a planteles de otras demarcaciones. En este mismo rubro es necesario mencionar que el gobierno de la Ciudad de México ha construido 2 preparatorias reutilizando predios subutilizados, como el ocupado por la excárcel de mujeres. A nivel primaria y secundaria, la demanda se puede considerar cubierta sin ningún problema. En la parte de salud y asistencia social, Iztapalapa va a contar con un hospital pediátrico, un hospital general, 2 hospitales del ISSSTE y 4 clínicas de este mismo, 2 hospitales del IMSS y 3 clínicas del IMSS, 21 centros de salud de la SSA y clínicas privadas que van a apoyar a la asistencia social. En la parte de abasto, Iztapalapa quedará satisfecha ya que cuenta con una central de abastos que va a contar con una sección de abarrotes y víveres, flores y hortalizas, frutas y legumbres y aves y carnes. En la parte de recreación y cultura, Iztapalapa va a contar con 2 teatros, 8 bibliotecas, 4 cines, 2 museos y 2 centros. Pasando al uso de suelo, vamos a tener que Iztapalapa va a contar con un 12% de espacios abiertos, 7% de espacios para conservación, 46% va a ser un uso habitacional, 3% va a ser un uso habitacional y de industria, el 13% va a ser un uso mixto y el 19% va a contar con una zona de equipamiento. Ahora se hablará un poco sobre las características socioeconómicas. Vamos a empezar con la población por edades.
Analizando la siguiente gráfica, de acuerdo al censo que se realizó en 2005, es evidente la presencia que tiene la población joven dentro de la alcaldía, ya que 661.182 habitantes, que representa el 36.31% de la población total, tienen una edad de 5 a 24 años, entre los cuales se juzga que la principal ocupación es estudiar y por lo tanto demandante de los equipamientos educativos en todos los niveles. El grupo más importante de la población que tiene entre 25 y 64 años de edad, el cual representa 878.284 habitantes, que es el equivalente a 48.23% de la población total. Esta población, por su rango, se considera principalmente demandante de empleo, aspecto que se registra como un déficit en la delegación. Pasando a la tasa de crecimiento poblacional, se tiene que a partir de la década de los 70 empezó a despuntar la ocupación de la población dentro de la alcaldía. En los 70 se contaba con una población de 522.095 habitantes. Para los 80 ya se había duplicado esta cifra, ya que ahora se contaba con 1.262.354 habitantes. Hasta el año 2005 se tiene registrado 1.820.888 habitantes. Si observamos la tasa de crecimiento histórico, la cual está marcada con azul para la alcaldía Iztapalapa, se puede observar cómo fue despuntando en comparación a la de la Ciudad de México, que va a estar marcada con rosa. Para la población ocupada, en lo que se refiere por el sector económico, a continuación se muestra una gráfica comparativa donde destaca que el Distrito Federal sobrepasa con un 5% en el sector terciario a la alcaldía. Esta a su vez lo hace con el sector secundaria con un 5.20%. Para las actividades económicas de la alcaldía de Iztapalapa, se va a encontrar el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, la fabricación de aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, servicio de apoyos a los negocios, comercio al menor de abarrotes de alimentos, impresión e industrias conexas, servicios de preparación de alimentos y bebidas, servicios de reparación y mantenimiento, industria del plástico y el hule, comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales. Para la alcaldía de Iztapalapa, en niveles de ingresos, vamos a tener una muestra de 694.078 personas, de las cuales 114.422, que va a representar un 16.49%, va a recibir un salario mínimo. 20.727 personas, que va a representar un 2.99%, va a recibir más de 5 salarios mínimos. Mientras que 20.366 personas, representando el 2.93%, no recibe ingresos o no se especifica. Esto, si lo comparamos con la alcaldía de Azcapotzalco, va a tener un valor similar. Personas que reciben hasta un salario mínimo va a representar el 15.70%, un poco menos que Iztapalapa, representando un 16.49%. Para más de 5 salarios mínimos, este va a tener 6.68%, despuntando comparado con Iztapalapa, que este va a contar con un 2.99%, y gente que no recibe ingresos o no se especifica, va a ser el 2.54%, aproximado a lo que se cuenta con Iztapalapa de 2.93%. Si esto también lo comparamos con la alcaldía de Cuauhtémoc, tenemos un valor más acercado con Iztapalapa en cuestión de un solo salario mínimo, que Cuauhtémoc va a tener un 16.01%, mientras que Iztapalapa solo tiene un 16.49%. Más de 5 salarios. Aquí va a despuntar otra vez la alcaldía de Cuauhtémoc,
con un 10.99% comparado con un 2.99% de Iztapalapa y un 6.68% de Azcapotzalco. Gente que no recibe ingresos o no lo especifica va a ser de un 2.80% más acercado a lo que existe en Iztapalapa con un 2.93%, que a su vez también va a ser un poco equivalente con lo de Azcapotzalco con un 2.54%.